Gloria al que está sentado en el trono y el Cordero que está a su diestra, que hace posible, hermanos, esta jornada de revivamiento que hemos emprendido. El Señor nos ha dado fuerza para perseverar en esta búsqueda de Él y de su palabra. Nos llena de gozo, hermanos, poder seguir en esta experiencia de preparación para el fuerte pregón del tercer ángel. Es lo que hemos estado trabajando, hermanos, y hemos estado orando y ya creemos que el fuerte pregón comenzó. El Señor está levantando diferentes hombres en diferentes lugares con el mismo mensaje. Y eso es una evidencia, hermano, de que el Señor está obrando. En medio del caos que se vive en la tierra, Satanás está trabajando contra reloj, pero el Señor está también trabajando. Así que es una batalla y estamos en el clímax de esa batalla, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Por eso queremos cerrar esta sección de el conflicto visto en Éfeso, en la carta a los Efesios, que de paso, hermanos, aquí hay mucho queda por aquí cubrir, no nos alcanzó. Hemos dedicado semanas a este estudio, pero no hemos logrado cubrir todo, porque son temas profundos los que está revelándonos el Señor en Efesios. Es una visión comprimida. Es una visión comprimida y hay que descomprimirla y, y eso requiere, bueno, ahí en la ayuda que hicimos, les va a ayudar mucho el paso a paso y todo esto nos va a ayudar para comprender los planes ahora que el Señor tiene con nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿cómo van esos planes en nosotros? ¿Sí? ¿Cómo van esos planes del Señor en nosotros? ¿Estamos? Porque es lo que nos preocupa. Ya conocemos los planes que el Señor tiene, los planes macro, pero ¿cómo van esos planes cuando ya estamos en la recta final? ¿Cómo va la obra del Señor en su vida, hermano, hermana? ¿Cómo va eso que el Señor ha querido hacer en su vida? ¿Ya? Entonces necesitamos revisar porque es imposible que, como dice, dicho y hecho, ¿no? ¿Cómo van los dichos y los hechos del Señor? El Señor dijo y fue así. El Señor está terminando de crear al ser humano que va a vivir en la tierra nueva, a los hombres y las mujeres que van a vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva, y por eso estamos entendiendo que esto es una segunda creación. Y esa creación, o sea, esa recreación, vamos a hablarlo así, esa recreación de la tierra está obedeciendo a un plan eterno, un plan que se concibió antes y ahora se está ejecutando ese plan, algo nunca antes visto en el mundo de la divinidad, ¿sí? Ese despliegue de poder sobre un mundo que está muerto. Ahora el plan redentor, Dios se propone darle vida al hombre que está muertos en delitos y pecados, para que ya el hombre no viva esa vida, ¿verdad? Aquí nosotros lo mencionábamos en el libro de cómo lo presenta, ¿verdad? En el libro de Efesios. Efesios nos muestra algo importantísimo, hermanos. Digamos que aquí lo describe claramente cómo estaba el ser humano, ¿verdad? Sí. Aquí aparece pasos de la redención, de la obra redentora, ¿verdad? Nos dio vida. Dos, nos hizo sentar con él en los lugares celestiales. Nos convirtió en monumentos de testificación para las edades venideras, creados para la buena obra, para buenas obras, y acercados por la sangre. Esto dice Efesios 2,
fuimos hechos nuevos. Mire este despliegue del poder redentor del Señor, lo que hizo posible, ¿sí? Este despliegue que hubo allí en el tiempo de la Iglesia Apostólica, todo lo que hizo posible, ¿sí? Que los que no eran llegaron a ser, ahora eran conciudadanos y de los consagrados y miembros de la familia, ¿sí? Ahora la familia de Yahvé, la familia se extiende a la tierra. Y ahora el Señor tiene una congregación en la tierra unida a la congregación del cielo. O sea, en el mundo de rebelión el Señor mete e introduce por la sangre de su Hijo. Ahora hace una maravilla, un despliegue, hermanos. Y aquí lo vamos a ver comparados si se habían sido edificados sobre los apóstoles y profetas. En Efesios 3 dice, el Señor nos hizo recipientes, ¿sí? Para que, entonces noten, para que los principados conozcan más de la sabiduría divina. Efesios 3:10. Ahora tenemos libertad y acceso al Elohim. Yo ayer estaba leyendo en el ayuno que hicimos, hermanos, esto importante aquí para que lo miremos. Efesios capítulo, y es importante que usted que tenga claro esto, hermanos, este despliegue de redención que hay aquí. Vamos a leer Efesios 2:11. El plan que viene describiéndose aquí, el plan de redención, a manera de plan, el verso 10 dice, a manera de plan en el cumplimiento de los tiempos. O sea, ese plan se está moviendo en relación a tiempos, a eventos y a tiempos previamente establecidos, ¿cierto? Que en el Mesías sean reunidas bajo una, ¿qué? Bajo una cabeza todas las cosas de las que están en el cielo y de dónde, y las que están en la tierra. Y es lo que estamos viendo aquí. El verso 11 dice, en él también recibimos herencia, recibimos, eh, ¿cierto? Es plural, recibimos aquí, ah, habiendo sido predestinado, predeterminado según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, en el verso 2 está el centro del mensaje, hermanos, ¿sí? Cuando dice la palabra nosotros ahí, ¿a quién se está refiriendo, hermanos? En el verso 12. ¿A quién cubre él como nosotros? ¿Ah? A los que están involucrados en el conocimiento de la verdad. En este caso, está hablando de los nosotros, está hablando de los hebreos creyentes, ¿sí? ¿Canta? Para que nosotros, que primero hemos esperado en el Mesías, vivamos para alabar su gloria. Está hablando, ¿quiénes eran los que primero esperaban al Mesías? Los hebreos, Claro. los judíos. Para que nosotros, los judíos, ¿cierto? Que primero hemos esperado en el Mesías, vivamos para alabarla su gloria. Ahora dice el verso 13. En él también, ¿quiénes? ¿Mm? Ellos, nosotros, acá nosotros. En él también, Vosotros. ustedes. Todos. Ustedes. ¿A quién se está refiriendo como ustedes? A A los Éfeso. gentiles, a los A los gentiles, gentiles. a los gentiles creyentes, ¿sí o no? O sea, el remanente ha desplegado siempre parte del nosotros y luego incluye el ustedes, ¿sí? ¿Cantan? En este caso, ellos, nosotros, eso es nosotros, están allí. ¿Y de dónde salieron? ¿De dónde salieron ese remanente del cual está aquí hablando el verso 12? Nosotros. Ellos salen del judaísmo apóstata, que había rechazado al Mesías, ¿sí? Pero ahí hay un remanente y forma a ese nosotros, y ahora a ese nosotros se le unen los vosotros.
En este caso, los gentiles, ¿qué cosa, hermanos? Los gentiles que reciben, que abren el corazón a la obra redentora de la divinidad, ¿sí? Y siempre vamos a encontrar que el Señor está trabajando en este caso, usando la palabra nosotros y vosotros, ¿sí? ¿Capta? El nosotros es la base del cuerpo, ¿sí? Vienen, se constituyen ellos, hermanos, como en la, digamos, si nosotros ubicamos aquí, en esta parte, ¿verdad? Lo que estamos hablando del cuerpo de, ¿sí? Aquí el cuerpo, lo que llamamos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo está constituido el cuerpo de Cristo? Hablando así como en el fin del tiempo, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿sí? Vamos a ilustrar, estamos usando esta ilustración. Esta cabeza, ¿quién es la cabeza, hermanos? El Mesías, ¿cierto? Sí. El Mesías es la cabeza, ¿verdad? Ahora noten, hermano, ¿qué es lo que primero se forma cuando nace una persona? ¿Qué es lo que primero se forma? El ser. Primero El se cerebro, forma la cabeza, ¿sí? Mm, Y lo segundo que se forma, ¿qué es? el corazón. El corazón, el corazón, ¿sí? Entonces, primero se forma la cabeza y luego el corazón. Entonces, con el cerebro y el corazón, ahora se va a trabajar para que aparezcan los otros órganos, ¿sí? Que van a estar, que van a depender del cerebro y de qué cosa, y el corazón. En este caso, hermanos, ¿qué representa en este caso la cabeza? Es el Mesías. Amén. ¿Sí? ¿Y el corazón a quién representa? Al a la Espíritu Santo. iglesia. No, al Espíritu Santo. ¿Canta? Para formar la iglesia. Para formar el cuerpo. Que no ¿Ya? somos ni la cabeza ni el corazón, somos ese cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Que se forma como resultado de la unión o del despliegue que hubo de gracia de quién? De la cabeza, ¿sí? ¿Y de quién más? Del corazón, ¿ya? Ahora entonces la cabeza y el corazón van a trabajar para, para, para modelarnos en la redención, para crearnos, ser creados, aptos para ser incorporados al cuerpo de quién, hermanos. ¿Ah? Al cuerpo de Cristo. Al El cuerpo, cuerpo de... ¿cierto? Claro. Sí. Dice la palabra del Señor que dice hasta que todos, aquí mire lo que dice la obra personal que el Señor quiere hacer en nosotros, y aquí la vamos a mirar. El 4:12 nos describe un poquito, hermanos. Efesios 4:12. ¿Ya? La obra personal. 4:12, ¿qué dice? Dice, Rapidito, hermano. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la Escuchen. edificación del cuerpo de Cristo, para la Ajá, edificación del cuerpo de Cristo, ajá, sígale. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, fíjese, hermano, para que nosotros seamos incorporados en el cuerpo, digamos, para que nosotros alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento, ¿sí? Tiene que primero ser un hombre hecho, ahora bien, una obra personal del Señor, hacernos a nosotros en la plena madurez hasta la medida de la que, hasta la medida de la estatura. Ese es el trabajo individual del Espíritu ahora en nosotros, hermanos, ¿sí? Y entonces noten aquí, estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Estamos hablando de este cuerpo que se forma, la iglesia, el cuerpo apostólico. ¿Ya? El cuerpo apostólico, hermano. Usted tiene que mirar
esto en esta dimensión para que nosotros podamos ¿qué? Podamos ampliar un poco más. Ahora, cuando el creyente a nivel personal llega a la estatura, ¿sí? En ese crecimiento para la edificación del cuerpo. O sea, ¿en qué está pensando cuando el Señor está haciendo una obra personal en nosotros? ¿Sí? En este caso, ustedes, en nosotros y ustedes de Éfeso, miren, ¿a dónde va ahora? Dice el verso 16, lea el verso 16, verso 15. Verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Muy bien. Cristo. Fíjense entonces hacia dónde vamos a crecer, ¿verdad? Sí, crezcamos en todo Cabeza, hacia aquel que es, ¿sí? la cabeza. Que es la cabeza, el Mesías, ¿sí? Y allí es donde va a trabajar la cabeza y el qué, y el corazón, ¿sí? Para modelarnos y que nosotros, ahora dice el versículo 16, le da amplitud a esta obra que el Señor quiere hacer aquí. ¿Qué dice, hermano, el verso Dice, 16? de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, fíjese, hermano, entonces, por ejemplo, vamos a tomar aquí el caso apostólico. Por eso estamos aquí hablando del ustedes, del nosotros, ¿sí? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Este es el cuerpo apostólico, este es el cuerpo de creyentes apostólicos, ¿sí? ¿Quién es la cabeza? El Mesías. El Mesías. corazón, El Espíritu Santo. el Espíritu Santo vendría a ser como el corazón, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, fíjese, hermanos. Ahora, si le pregunto ahora, ¿quiénes fueron los primeros creyentes que fueron modelados por la cabeza y el corazón para llegar a ser parte de ese cuerpo? Los Los de fe. apóstoles. Los apóstoles, claro, ¿no ve que dice nosotros, los apóstoles, ¿ya? Y ustedes los gentiles, ¿ya? Ahí se recuerda los de Éfeso. Se conforma ahora los creyentes de gentiles llegan a ser parte de un solo cuerpo con los creyentes hebreos, pero tiene que ser modelados, los creyentes hebreos tienen que ser modelados, o sea, no entran a ser parte del cuerpo porque son linaje de Abraham. No, tiene que ser un trabajo de la cabeza, tienen que aceptar el trabajo, tienen que aceptar al Mesías como la cabeza. Amén. Y tienen que aceptar la obra del Espíritu Santo como el corazón, que ambos van a trabajar en la divinidad. Por eso es un despliegue aquí, hermanos, del poder redentor de Dios, para que ahora se incorporen al cuerpo y va creciendo el cuerpo, como dice aquí, de parte de él, todo el cuerpo, porque ahora ya el cuerpo se está formando, ¿sí? Entrelazado por las cohesiones que aportan todas las coyunturas, reciben su crecimiento de acuerdo con la que, con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para edificación de su amor. Entonces, miren que ahora el cuerpo, ya el Mesías, la cabeza, el corazón están trabajando para formar este cuerpo. Estaba conformado por quién, hermanos? Judíos y qué? Y Gentiles. gentiles. ¿Canta? Y ahora empezó a crecer la iglesia, ¿sí? Empezó a crecer la iglesia y todos los que iban a ser parte de la iglesia tenían que estar de acuerdo con los. Mencióneme un gentil creyente que fue modelado por el Espíritu, hermano, que fue ganado por ese despliegue. A ver, un Aquilas y gentil, Priscila. Aquilas y Priscila. Mencióneme judíos creyentes que fueron sensibles a la obra del Espíritu a través del Hijo. Cornelio.
los judíos, Pablo, Pedro, ¿ya? Pablo. Entonces, los miembros posteriores tienen que ser modelados por los miembros anteriores. Y así el crecimiento se iba dando hasta formar el cuerpo, ¿cierto? Los miembros anteriores modelaban a los miembros posteriores. Por eso dice, en él nosotros, y ahora dice Efesios 1:13, en él también ustedes, habiendo oído el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, habiendo creído en él, fueron sellados por el Espíritu Santo de la que. ¿Quiénes fueron los que fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Los apóstoles. ¿Los nosotros de hoy o los nosotros del tiempo de Pablo? Del tiempo de En él Pablo. también ustedes. Cuando dice en él también vosotros. Pablo, en el tiempo de Pablo. Exactamente. ¿Captan, hermanos? O sea, estamos mirando, hay una cabeza, hay unos miembros iniciales que se constituyen en nosotros y luego hay unos miembros que se van adicionando que son vosotros. Y vamos viendo esa dinámica de crecimiento. ¿Estamos? Entonces, todos los creyentes que se iban agregando al cuerpo debían ser compatibles con la fe genuina de los gentiles conversos y de los hebreos conversos. Finalmente, ¿de qué se llegó a componer la iglesia apostólica, hermano? ¿Qué habían? Primero había más que cosa. ¿Qué primero había, hermano? En la iglesia apostólica, ¿qué habían primero? ¿Más judíos o gentiles o más gentiles que judíos? Judíos. Primero eran más judíos que gentiles, ¿sí? Pero luego, ¿qué llegó a hacer? ¿Qué llegó a pasar, hermanos, en el tiempo? Luego más gentiles que Más gentiles que judíos. ¿Canta? Y el diablo los puso en enemistad, entonces sacó tajada y vino la apostasía católica, ¿ya? Que separó completamente a los primeros creyentes de los que, o sea, la apostasía quitó a los primeros creyentes que fueron incorporados al cuerpo por la cabeza y el corazón. ¿Ya? ¿Cata? ¿Qué es lo que hace la apostasía católica para formar el antimesías? Quita los miembros, ¿sí? Que el Espíritu Santo había ganado, quita los miembros que había modelado el Espíritu y coloca unos miembros apóstatas que no estaban en esta cohesión de Efesios 4. No fueron creados por la cabeza. Ya, no fueron ganados ni por la cabeza ni por el corazón. Y ahora esos creyentes de la calle vendrán y de la qué? Y de la casa te echarán. ¿Cantan, hermanos? Esto es interesante cómo el enemigo, cómo Dios va trabajando y cómo el enemigo va pervirtiendo. Ahora, hermanos, noten, los miembros antiguos, ¿sí? Los miembros antiguos deben de reconocer a los miembros genuinos que Dios dejó. Yo le llamo a esos los siervos, ¿sí? Yo le llamo a esos los siervos. Entonces yo diría, hermanos, aquí en este caso está la iglesia del lugar santo, la dinámica de la iglesia del lugar santo. Y vino la apostasía del lugar santo. ¿Cata? Ahora vamos a hablar del remanente. Vamos a hablar del remanente, porque aquí vemos, por ejemplo, hermanos, la lección menciona aquí una obra importante, aquí, bueno, en la lección de hoy, 18, que la conversación sea de tal naturaleza que no necesiten arrepentirse. No contristece al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados. Ahora estamos aplicando en el día de la redención. ¿Sí? Si tienen amor de Dios en el corazón y aman la verdad presente, ¿no? Buscarán cimentar y edificar a sus hermanos en la santísima fe. ¿Cuál fe? La fe del tercer ángel. Estoy leyendo
Esto está en la Revit and Herald, que cita aquí la lección de hoy. ¿Cata? Aquí menciona dos cosas importantes, ¿verdad? Si tienen el amor de Dios en el corazón y llaman la verdad presente, yo le estoy agregando la verdad presente porque es la fe distintiva ahora del remanente. Buscarán cimentar y edificar a sus hermanos en la santísima fe. ¿Cuál fe? Una sola fe. Una fe. ¿Cuál fe, hermanos? En este caso de nosotros. Del mensaje del tercer ángel. La fe del tercer ángel. Y aman la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad presente del fin del tiempo. Dice, si oyen algún comentario que perjudique a un amigo o un hermano, no lo comente. Es obra del enemigo. El que lo expresa bondadosamente, recuérdenle que la palabra de Dios prohíbe esta clase de conversación. Quería resaltar aquí porque aquí estaban aplicando los principios de la iglesia de Éfeso a la iglesia de la Odisea. ¿Ya? Noten, aquí está citando Efesios. Y está diciendo aquí que nosotros fuimos sellados, ¿sí? Está hablando del sellamiento del fin del tiempo y está hablando, hermanos, del derramamiento del Espíritu. Dice, y si no contristéis al Espíritu Santo, el cual fuiste sellados para el día de la que. Está citando Efesios, pero ahora aplicado ¿a quién? Aplicado al lugar santísimo. Entonces, fíjense, hermanos, ¿quién es la cabeza del remanente? Cristo ¿Ah? Jesús. Muy bien, Sí. el Señor es la cabeza del remanente. Ahora estamos hablando del remanente, ya no de la iglesia, la mujer, sino del remanente, Apocalipsis 12. Estamos en el contexto de Apocalipsis 12. ¿Ya? Ahora, ¿se derramó el Espíritu Santo en el tiempo cuando arrancó el remanente, sí o no? Sí. Se derramó el Espíritu. Entonces, la cabeza, ahora, ¿dónde está en el tiempo, en el fin del tiempo? ¿Dónde está la cabeza? En el Espíritu. En el lugar santísimo. ¿Sí? ¿Dónde estaba la cabeza en el tiempo de la iglesia apostólica? El lugar santo. Muy bien. Y entonces el Espíritu estaba ¿dónde? En la tierra, ¿cierto? La tierra. Trabajando para llevar a los creyentes hacia donde estaba el Mesías. ¿Sí? Y mandarlo allá y a cincelarlo y formarlo ahora para que llegara a ser parte de ese cuerpo que el Mesías estaba construyendo, con el cual quería llenar toda la tierra. Ahora, la cabeza ya no está en el lugar santo. Ahora, hoy, la cabeza está ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Sí? Y decimos, por ejemplo, ¿dónde está el Espíritu entonces? En la tierra. ¿Ya? Y si lo somos proféticamente hablando, el Espíritu Santo está en el lugar santo. ¿Me entienden, hermanos? Porque en el tiempo apostólico, ¿dónde estaba el Espíritu? ¿Ah? En el atrio. ¿Dónde estaba la cabeza en el tiempo apostólico? En el lugar santo. ¿Dónde estaba el Espíritu? En el En el atrio. atrio. Él lo sigue. Exactamente. Y si querían entrar, o sea, ahora si queremos regresarnos un poco antes, ¿dónde en el tiempo del campamento? ¿Dónde estaba la cabeza? En el atrio. ¿Dónde estaba el Espíritu? En el campamento. ¿Me entienden, hermanos? La dinámica de la redención. Esto es maravilloso. Porque ahí vamos a encontrar, digamos, desde allá, desde el campamento, el cuerpo del Mesías. ¿Quién lo conformaba? Los miembros del Israel del atrio, del Antiguo Testamento. El Mesías estaba, por así decirlo, en el atrio, porque todavía no había venido a la tierra. Cuando Él viene, muere, resucita, asciende al lugar santo. Y ahora los creyentes que los siguen, ahora Él comienza a formar ese nuevo Israel, el nuevo Israel de Dios, el apostólico. ¿Cantan, hermanos? Y el espíritu y la cabeza siguen trabajando para formar un nuevo cuerpo de creyentes llenos de su espíritu, modelados por el espíritu, un despliegue de la redención
Y la Iglesia Apostólica llenó la tierra y viene luego la apostasía católica, hermano, y borra casi todo lo que trajo el Mesías, hermano. ¿A quién puso el diablo por cabeza? Al papado. Al papado. ¿Ya? Y puso miembros. ¿Y quién es el corazón en ese cuerpo? Acá atrás está, pero no voy a bajar allá. ¿Sí? María. El anticristo. ¿Quién es el corazón? O sea, si usted entiende la dinámica del reino de la luz, va a entender la dinámica del reino de las tinieblas, porque viene copiando qué cosa. Estamos aquí usando esta ilustración para ilustrar esto a los hermanos. El corazón es el espiritismo, el corazón. Perfecto, hermana. El corazón es el espiritismo. ¿Y la cabeza quién es? En este caso, la cabeza es el papado. El papado. Y el espiritismo va a trabajar para unir ¿qué? Para unir, para formar miembros a la imagen y semejanza de, ¿sí? Para que sean parte de ese cuerpo que se llama el antimesías, donde la cabeza es el papado, ¿ya? Y hay un nuevo cuerpo y la gente cree que está siendo parte del cuerpo del Mesías y resulta que está siendo parte del cuerpo del antimesías porque está en contra de todo lo que el Mesías, ¿ya? ¿Entienden, hermanos? Entonces, lo que quiero resaltar aquí es esta dinámica que la miramos ayer en el ayuno, Efesios 1, versículo 12. ¿Para qué nosotros? ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Los En creyentes este caso, hebreos. Ajá, los creyentes ¿Ya? hebreos. Ajá. ¿Quiénes son vosotros? Los los creyentes creyentes gentiles. que ahora el Crey- Espíritu trabaja en ellos para que lleguen a ser ¿qué cosa, hermano? Un solo, Cuerpo. Cuerpo. parte de un solo cuerpo porque tienen ahora una esperanza, porque tienen una sola fe, un solo bautismo, una sola fe, un solo cuerpo, un solo espíritu. Ahí está la cadena de la redención. Ahora, hermano, miren, esto es importantísimo aquí. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, en el caso ¿sí? Vamos a hablar del remanente aquí en Efesios 1:12. ¿Quiénes serían los nosotros que primero hemos esperado en el Mesías, vivamos para alabar su gloria? ¿Quiénes serían los nosotros en el tiempo del lugar santísimo? Los pioneros. Exactamente. ¿Y quiénes son ustedes? Los Nosotros, que luego oyen la verdad presente y la reciben. ¿Capta? Digamos los que no participamos en los mensajes del primero y segundo ángel. Perfecto, en este caso del remanente, ahora sí, hermana, ahora sí, nosotros y somos nosotros. Si entendemos esta dinámica. ¿Me entendieron? Ahora, esto es importante porque el Señor está ahora creando un cuerpo con el cual quiere llenar toda la tierra desde el lugar santísimo, llenar toda la tierra para que lleguen a ser parte de quién, hermano, de su cuerpo. Ahora, usted analiza, hermanos queridos, las personas que le han hecho trasplantes de órganos, ¿sí? Ellos tienen que tomar medicamento de por vida. ¿Por qué? Porque el órgano implantado puede ser rechazado por el cuerpo. Perfecto. Y entonces tienen que estar tomando. Por eso es importante, hermanos, que nosotros participemos de esta obra que el Señor quiere hacer. De lo contrario, te vomitaré ¿de qué? ¿Me entiendes, hermano? Estoy ahí, te vomitaré de mi boca, te rechazo. O sea, no te acepto, no te tolero. Y finalmente, ¿qué va a hacer el Mesías, hermanos? Porque ¿para dónde va la cabeza? ¿Para La dónde va Nueva la cabeza Jerusalén. finalmente, hermano? ¿Para la nueva qué? Nueva Jerusalén. Para la nueva Jerusalén. Amén. Y cuando el Señor aperture la nueva Jerusalén, ¿dónde va a estar el cuerpo del Mesías? En el lugar santísimo.
y van a caer las plagas y el cuerpo del Mesías, los que lleguemos a ser parte del cuerpo del Señor en el fin del tiempo, no vamos a ser ¿qué? No vamos a ser afectados por las plagas. ¿Captan, hermanos? Entonces, fíjense la obra que viene haciendo este despliegue de redención, ¿sí? Este despliegue de redención, lo que viene haciendo en nosotros, amados hermanos, es una maravilla, porque aquí lo que estamos mirando es esto, en esta parte que estamos mirando aquí, fuimos hechos nuevos, miren, ¿ves? Han sido edificados sobre los, en este caso, sobre los apóstoles y profetas. En el caso de nosotros, la cadena sigue. Nosotros hemos sido edificados sobre quién, hermanos, sobre la fe de quiénes. De los pioneros. A De ver, la a fe. Efesios 2:20, ¿a quién pone de primero? Efesios 2:20. Edificados sobre Ujú. el fundamento de los apóstoles y profetas. Captan. Pregunta, ¿quiénes estaban primero? Los apóstoles. ¿Por qué? No porque fueran más importantes que los profetas, sino porque los apóstoles habían sido llenos del Espíritu Santo para entender las profecías. Por eso están primero los apóstoles, aunque están viviendo después de los profetas. Porque si fuéramos históricos, diríamos, no, primero están los profetas y luego los apóstoles. No, señor. Primero el Espíritu Santo se derramó en los apóstoles y ahora los apóstoles llenos del Espíritu los conducen ¿a dónde, hermanos? A los profetas. Como tú y yo no estamos en la iglesia apostólica, sino que estamos en el remanente del fin del tiempo, ahora los verdaderos creyentes que están siendo incorporados al cuerpo del Mesías en el fin del tiempo son edificados sobre el fundamento de quiénes, hermanos. De los profetas. No, en el Los apóstoles. De fundamento los de los pioneros. pioneros Ah, de Los los pioneros. y de Ajá. los apóstoles. Ujú. ¿Me están entendiendo, hermano? Bienvenido al fin del tiempo. De Sí. los pioneros que fueron dirigidos por el Espíritu, porque vieron algunos que se torcieron. Así como hubieron apóstoles en el tiempo, los discípulos, algunos se torcieron o no. Judas terminó ahorcado, ¿sí o no? ¿Cata? Entonces aquí estamos viendo la dinámica, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo va trabajando en el tiempo para hacer esa nueva criatura. De pronto, hermano, ¿por qué es que hoy en día esto se dañó? Porque aquí lo que vamos a mirar aquí en el clima, y esto no nos dio el tiempo, hermanos, nos va a tocar seguir otro tramo, ¿no? Pero miren, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay problemas ahora? ¿Cuál es el primer ambiente donde el creyente llega a tener vida? O sea, el primer grupo social que existe para el Fundamento de los apóstoles. nacido. El primer grupo social del cual el creyente nuevo llega a ser parte. Ahora, la iglesia. Iglesia. ¿Ya? La iglesia es el primer grupo social. ¿Dónde nace la nueva criaturita? ¿Dónde nace, hermanos? ¿Dónde nace En la usted? ¿Dónde iglesia. fue bautizado? En la iglesia. ¿Cata? El primer grupo es la iglesia. El segundo grupo es la familia. ¿Ya? Y el tercer grupo es el trabajo. ¿Sí o no? ¿Cata, hermanos? El primer grupo es la iglesia. Por eso el Señor tiene que crearnos a nosotros, nos resucita, nos da vida, hace todo esto para que ahora la iglesia sea compuesta de hombres y mujeres que están hechos conforme al modelo, están modelados, ¿cierto? Hechos recipientes, ¿ya? Capaces para comprender la sabiduría divina. Aptos para que habite el Mesías en el corazón. Hechos capaces para comprender. Bueno, ¿y en qué momento? Yo, dice algún hermano, pero pastor, yo no he recibido, no siento que todavía. De pronto la cabeza suya está en otro lugar, hermano. ¿Me está entendiendo, hermano? Puede ser que usted
no sepa dónde está la cabeza. Estoy predicando de pronto para alguien. ¿Cómo así que la cabeza está en el lugar santísimo? Puede ser que alguien no sepa dónde tiene la cabeza y dónde está el corazón. Por eso no estamos. Y entonces, hermano, cuando la obra redentora no se está manifestando en los creyentes, ¿cuál es el primer grupo social donde se van a manifestar los problemas? En la iglesia. La iglesia. Pero resulta que el primer grupo social es en la familia. Porque ese creyente irregenerado, que todavía tiene al hombre viejo, no, ¿me están entendiendo? ¿Dónde va? ¿Dónde Pastor, vive? ¿Ah? entonces el La primer grupo eh, para mí debería ser la familia. el primer grupo es la familia, o sea, Y el luego, primer grupo y que luego la siente, iglesia. hermano, que siente el no haber experimentado la obra redentora completa es la familia. O sea, el primer grupo que paga los platos rotos es la familia. Por eso la apostasía trabaja para que usted no sepa dónde está la cabeza y qué parte del cuerpo es usted. El Espíritu Santo es como el Espíritu es el que va formando al creyente, ¿ya? Para incorporarlo a los creyentes ¿qué hermanos? ¿Canta? Por ejemplo, hermano, en el caso de nosotros, mencióneme por favor los creyentes que fueron incorporados legítima y fidedignamente al cuerpo del remanente. Mencióneme. ¿No? Bueno, tenemos a Ellen White. Le iba a decir. ¿Sí? Sí. ¿Canta? ¿De José dónde Bey. salió Ellen White? ¿De dónde salieron ellos, los pioneros? Salieron de la apostasía del protestantismo para formar un nuevo ¿qué? Un nuevo cuerpo de creyentes en el fin del tiempo, ¿ya? ¿Canta? Ahora, entonces, tenemos a quién más. José José Bey. Bey, Muy bien. ¿Quién José más? Wolf, Ajá. Miller, Guillermo Miller, Jaime White, Miller. Ajá. Jaime White, Hiram Edson, Loborot, Lambert, Andrews, Loborot, Otani Andrews. Andrews, Haskell, Stephen Haskell, John Bridgenton. ¿Cata? Ahora, ¿qué deben hacer? Entonces, ¿esos son los que, hermanos? Los nosotros. En el contexto regular, estos son los nosotros del remanente. En él también, en nosotros. Ahora estos, ustedes, habiendo creído, habiendo recibido, son incorporados a ser parte de ¿qué? De los nosotros. ¿Qué pasa cuando un creyente nuevo no acepta a los que el Señor colocó al inicio? Y muchos sacan pecho, ¿no? No forman parte del cuerpo de Cristo. O si están ahí, están injertados y en cualquier momento el Señor los va a vomitar. Pastor, y en ese orden, los de antiguos dirigen la mirada y la fe de los nuevos a los profetas, según el orden que se da aquí en Efesios 2:20. Claro, tenemos que arrancar con los pioneros, que son los primeros referentes de fe. Pero si nosotros seguimos la línea, finalmente usted va a tener la fe apostólica y la fe de los, ya dirigida hacia el lugar santísimo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, Sí, pastor. este trabajo de la redención es más complejo que el de la creación. El Espíritu Santo está obrando hombres a su imagen, ¿sí? Miren lo que dice aquí, hermanos, en el libro, en el capítulo 3, actos para ser llenos de toda la plenitud de ¿quién? Mire todo lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Y lo digo así porque es lo que quiere hacer. Actos para que el poder de Elohim actúe en quién, hermanos. En ¿Sí ve? nosotros.
actos para que la manifestación de la gloria del Mesías trascienda ¿a dónde, hermanos? Según Otras Efesios 4, ¿alguien me generaciones. puede ayudar a leer todo lo que el Señor está dispuesto a hacer, hermanos? Si la iglesia sabe dónde está la cabeza, pues. Porque si la iglesia tiene la cabeza en el lugar santo, toca leer capítulo 10 de Primeros Escritos. ¿Sí ve a dónde llegó la cabeza? Pastor, El diablo. ¿A dónde llegó el diablo, hermano? Según la visión de Primeros Escritos capítulo 10. La ¿A verdadera dónde cabeza llegó en el la lugar cabeza? santísimo, pero la No, del enemigo en el en el santo. caso del reino de las tinieblas, hermano David. Ah, en el santo. Ah, Se quedó en el jole. santo. Y el Usurpando el cuerpo, trono entonces, ¿dónde estaría el cuerpo? pastor, mire aquí en el atrio. Éjale. Tremendo, ¿no? Sí, hermana Silvia. pastor, en el libro La Venida del Consolador dice la misión del Espíritu. El Espíritu Santo trata de morar en cada alma. Si se lo recibe como huésped de honor, los que lo reciben serán hechos completos en Cristo. La buena obra comenzada la terminará. Los pensamientos divinos y afectos celestiales y lecciones como las de Cristo ocuparán el lugar de los pensamientos impuros, sentimientos perversos y actos de rebeldía. Así que la transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. De que la cabeza está, pero cuando la cabeza está, ¿dónde está, no? Exactamente. ¿Qué hermano? Ajá. Ah, dice, hasta ser un hombre, dice aquí, dice aquí Efesios, sino que siguiendo la verdad presente con amor crezcamos en todo hacia dónde, hacia aquel que es la que. La ¿Cuál es el cabeza. interés del Espíritu Santo, hermanos? Conectar al creyente con la cabeza, ¿ya? Y cuando el creyente está conectado con la cabeza, ¡ja! Eso es una maravilla, hermano. Porque eso va a tener un crecimiento y un despliegue, que es lo que estamos viendo aquí, mire. Actos para andar como es digno del llamamiento que recibieron en humildad. ¿De dónde recibimos el llamamiento nosotros, hermano? Pregunta, ¿de dónde llamó el Señor a la iglesia apostólica? Apocalipsis 4:1. ¿De dónde lo llamó? Desde el santo. Desde el santo. ¿Desde dónde está llamando el Señor a la iglesia apostólica, la iglesia de la Odisea? Desde el santísimo. Apocalipsis 2:20, 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Entonces, digno del llamamiento, ¿verdad? Salvaguardando la unidad del espíritu, noten, hermanos, perteneciendo a un solo, ¿qué, hermanos? A un solo cuerpo de creyentes, a un solo espíritu, teniendo una sola esperanza, teniendo un solo amo, teniendo una sola fe, teniendo una sola inmersión, teniendo la unidad. Y ahí toca que leamos la introducción de la visión de Primeros Escritos, hermanos, se la recomiendo, por favor, léala. La visión del gran conflicto tiene una introducción, y esa introducción habla de la manifestación de los dones, ¿ya? Porque el Espíritu viene para que tengamos unidad de fe y que haya una conexión entre el cuerpo y la cabeza, ¿ya? Efesios 4, ¿qué dice? Receptores del favor de los dones enviados conforme a la medida, ejercitadores de los dones espirituales, hermanos. Ahí tenemos entonces a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, capacitados para edificar el cuerpo del Mesías, no para destruirlo, hermano. Ahora hay hermanos que entran a la iglesia y se traen toda la basura del mundo, hermano. ¿Ya? Se traen todos los corotos de la vieja vida para la iglesia. Hermano, ¿le estamos edificando el cuerpo del Mesías o estamos dañando en la unidad de la fe, la unidad del conocimiento revelado en la madurez espiritual? Seguimos la verdad presente con amor. Vamos a crecer en todo hacia la cabeza. La renovación constante en el espíritu de la mente. El verso 23, Efesios 4:23.
Vístanse del nuevo hombre creados a la semejanza de Dios. Hablen la verdad, no en lugar de dar lugar, no den lugar al diablo. Sean trabajadores, generosos. Hablen con bondad para edificar. No contristen a quién, hermano. Al Espíritu, sean bondadosos, misericordiosos. ¿Y cómo termina Efesios 5? Sean imitadores de Elohim como hijos amados. Anden en amor, sacrifíquense por los demás. Nada de inmoralidad sexual. Hermano, el evangelio tiene que llegar a la cama. Si en el caso de los casados, hermanos, tiene que llegar a la cama el evangelio, a la intimidad, porque eso es el Señor dejó la relación de parejas para que nosotros lleguemos a esa unidad como esposos y que reflejemos la unidad que hay en la divinidad completa, una unidad completa. Pero hoy el diablo pervirtió la sexualidad y la hizo como parte, como el todo de la vida, ¿no? ¿Ya? La sexualidad hace parte de ese paquete que el Señor nos dejó para llegar a un fin. No es un fin la sexualidad. Ni conductas indecentes. Anden y den acciones de gracia. No anden en lo que los otros gentiles andan, hermano. Déjele eso, que ya hay suficiente gente promoviendo eso, hermana. Hermano, déjele eso a esa gente que andan detrás de eso. Usted fue llamado por el Mesías y la cabeza suya está en el lugar santísimo. Anden como hijos de luz. Anden en bondad, justicia. ¿Y cómo termina? Compárense, compórtense como prudentes, aprovechando bien el tiempo, llénense del Espíritu, hablen entre ustedes con alabanzas, sométanse. Aquí estamos hablando ya de las relaciones, miren, porque aquí aparece el hogar. En el capítulo 5 aparece el hogar. Fíjense, hermano, ¿dónde está el énfasis de la carta de Pablo? ¿En qué conducto? ¿En qué rol? ¿En qué rol está el centro? ¿En la iglesia o en la familia? En la familia. En la iglesia. ¿No ve que dónde menciona la familia? Así está el capítulo 5. El énfasis está en la iglesia, porque lo que pasa en la familia es lo que es el resultado, hermano, de la relación que usted tiene con Dios. ¿Capta? Es el resultado de la relación que usted tiene con Dios. Eso se va a manifestar en la familia. Por eso aquí dice aquí, sométanse unos a otros al Mesías. Primero, ¿a quién, hermanos? Al Mesías. Los esposos deben someterse a quién primero, hermanos? Al Mesías. Y en el Mesías hay un sometimiento del uno para con el ¿qué? Con el otro. ¿Cantan, hermanos? Sométanse unos a otros en el Mesías. No dice sométanse unos a otros. Hoy tenemos la esposalatría y esposolatría. Hombres esclavos de las esposas. Es que si ya no me regala flores, ya no me ama. Es que si ya no. Ahí falta cordero. ¿Ya? Ahí falta cordero. ¿Cómo es posible, hermanos, que una persona, porque ya no se acordó de la fecha, ya de una, no es que ya no me ama, ya no deje de ser importante? Necesitamos someternos en el Mesías y la relación con Dios va a afectar las otras, ¿qué? Las otras relaciones. Sométanse unos a otros en el Mesías, hijos a los padres. Y los padres, no dice que los hijos que los padres deben someterse a los hijos. En el Mesías, amado hermano, en el Mesías, los hijos tienen que someterse al Mesías y los padres también, para que la relación fluya. Y por último, iglesia, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, ceñidos del cinturón de la verdad presente, vestidos de la coraza de la justicia, calzados los pies con la preparación para predicar el evangelio, llevando puesto el casco de la salvación,
Hermanos, esto es una cosa que... Los planes gloriosos que tiene el Señor, miren, hermanos, llevando a la espada del Espíritu, que es la palabra, orando, vigilando en todo tiempo. Paz sea sobre los hermanos y amor con fe de parte de Yahweh, el Padre del Maestro Yahshua, el Mesías. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Maestro Yahshua, el Mesías, con amor inalterable. Amén. Qué poder, ¿verdad, hermanos? Leer esta carta casi